Buenas noches. Una de las preguntas que más me han hecho es ser útil para Dios. Si nosotros consultamos en la palabra de Dios, Pablo nos dice que él desea que todos lleguemos a ser vasos nobles, santificados, útiles para el Señor y preparados para toda buena obra. Eso lo dice en 2 Timoteo 2, 20, 21. Cuando nosotros miramos, en la casa tenemos unos utensilios que son útiles y otros que son especiales. Ahora, no es por el utensilio, es por la clasificación que nosotros le damos. Hay gente que tiene la vajilla para la visita y esa vajilla es exclusiva para la visita. Pero no se ha dado cuenta que la mejor visita que tiene uno todos los días, pues es la familia. Por eso deberíamos aprender, porque también con respecto al Señor nosotros hacemos esa diferenciación. Todos queremos ser útiles en el Señor, pero ¿cuántos quieren realmente servirle al Señor? Y entonces, como cumplimos su palabra, como somos buenos, como somos nobles, como no le quitamos mal a nadie, entonces estamos siendo útiles para el Señor. Y hay gente que tiene ese pensamiento y es respetable. Y si se sienten útiles, pues qué bueno que pusieran en práctica la palabra. Por eso, cuando nosotros miramos y caminamos por la palabra del Señor, encontramos que lo primero que tenemos que saber en nosotros es que somos amados. Dios nos usa porque nos ama. Y si vamos al Salmo 57:10, David proclama, pues tu amor inagotable es tan alto como los cielos, tu fidelidad alcanza las nubes. Aquí es donde todo comienza. Tú y yo sabiendo que somos amados por el Señor. Y es en ese amor que nosotros somos útiles. Y entonces empezamos a ver la utilidad en Dios. Entonces, una de las cosas que nos enseña es amar a tu enemigo. Y ya entonces esa utilidad empieza a verse en otra óptica. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, versículo 20, encontramos que así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Actuando así harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Entonces, ¿quieres ser útil al Señor? Ama a tu enemigo. Si tú te sabes amado por el Señor, si tú eres aquella persona que el Señor ama, pues así también tú tienes que amar no solo al amigo, sino también al enemigo. Y si quieres ser útil al Señor, tienes que vigilar tu lengua. Y entonces podrías ir a Proverbios capítulo 25, versículo 23. El viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. Y el vigilar tu lengua significa muchas veces cambiar las acciones, cambiar la palabra y empezar a mirar tus pensamientos. ¿Quieres ser útil para el Señor? Empieza a cambiar tus pensamientos. Empieza a vigilar tu lengua, porque a veces la lengua le gana la mente y vas hablando lo que vas pensando. Eso es como una comunicación directa. Y entonces, si tú no vigilas tu lengua y no vigilas tus pensamientos, pues no vas a poder ser útil para el Señor. Hay gente que habla de amar a Dios, pero cuando se evalúa está hablando del prójimo, está comiendo prójimo. Por no decir de aquellos que también están comiendo pastor. Hay gente que raja de todo el mundo.
Entonces, si quieres ser útil, pues empieza a vigilar tu lengua para evitar todos esos inconvenientes. Pero también para poder ser útil en el Señor tienes que evitar las disputas. Proverbios 25-24. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Pablo también habla del mismo tema. No dejes de recordarles esto. Adviértales delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Segunda de Timoteo 2:14. No tengan nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Segunda de Timoteo 2, 23, 24. Entonces, también tenemos que mirar esa parte. Porque si tú quieres ser útil para el Señor, pues no debes estar peleando con el prójimo. Independientemente del prójimo que sea. A veces hablan de amar al Señor y viven por todo a la defensiva y atacando y muchas veces maltratando y no se dan cuenta y siguen como si nada. Por eso tienes que evitar, tienes que aprender a caminar en el Señor. Y en ese trasegar para ser útil para el Señor, pues lleva las buenas noticias. Proverbios 25-25. Como el agua fresca, la garganta reseca, son las buenas noticias desde lejanas tierras. Tú y yo tenemos el inmenso privilegio de poder llevar la buena nueva de Jesús. Es como el agua para aquella persona, para aquella alma, para aquella boca sedienta. Y es algo que tenemos que hacer. Todos estamos llamados a llevar la buena nueva del Señor. Y es una forma de ser útil al Señor. Pero también otra forma de ser útil es manteniendo la posición. Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Proverbios 25-26. Mire, mantente firme. Tú no puedes estar fluctuando de un lado para otro. Y acuérdate que en el Señor el sí es sí y el no es no. En el Señor no hay grises, no hay matices, o es blanco o es negro. Y eso es algo que debemos aprender, a ser firmes en el Señor, en todo tiempo y en toda circunstancia. Ahora aquí estamos viendo pautas para ser útiles al Señor. Por eso la palabra también nos enseña a no buscar los honores. Y hay gente que le gusta que los adulen, hay gente que le gusta que le estén sobando el hombro. Pero acuérdate, la gloria es del Señor, la honra es del Señor. Y todos nosotros lo que buscamos con nuestros actos es glorificar a Dios. Cristo nos lo enseñó, Pablo nos lo recargó, y en la Biblia lo encontramos de Génesis a Apocalipsis. El Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces tenemos que buscar que vean al Señor en nosotros. Y dar gracias a Dios por todo lo que nos permite hacer. Miren lo que yo puedo hacer. No, miren lo que el Señor permite hacer. Somos instrumentos en las manos del Señor. Y como tal, tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor porque nos utiliza. Porque podemos hacer la obra del Señor. Y es un privilegio. Pero para ello también tenemos que tener ese autocontrol. Gálatas 5, 22, 23. Cuando nosotros empezamos a tener la templanza, ese es el autocontrol. No intentes controlar a los demás. No pelees un puesto.
Si tú eres amado en el Señor, tienes tu puesto en el Señor. La única persona a la cual debes controlar es a ti mismo. Debes aprender en el Señor. ¿Habrá muchas cosas que cambiar? Sí, claro. Empieza a hacerlo. Empieza a tener ese autocontrol en cada una de las situaciones. A veces tienes tan herido el corazón que todo lo tomas como ataque. A veces cree que todo el mundo se le viene encima. Y no es la gente, eres tú. Entonces, mira ese autocontrol cómo está. Pero también no te preocupes de lo que digan los demás. A veces vivimos pendientes más de lo que dice la gente que lo que dice el Señor. Pablo dice que nos presentemos aprobados al Señor. Pero hay gente que le preocupa más lo que estén opinando, lo que estén diciendo, que la gente hable. Y entonces tenemos que aprender a ser humildes en el Señor. Que hablen del Señor. Que digan que nosotros le servimos al Señor. Qué hermoso. Que nosotros somos fieles con el Señor. Gracias a Dios. Pero lo importante es que el Señor nos ama y que el Señor nos utiliza. Empiece a transmitir. Es importante transmitir el mensaje e invertir en otras personas. Hay que invertir en oración. A veces no oramos por la gente y vamos y le hablamos y nos ponemos bravos porque no nos escuchan, pero ¿has orado por ellos? ¿Le has pedido al Señor que transforme su corazón? A veces se nos olvida un ejemplo grande que hay en la Biblia. El Señor le dice a Moisés que va a endurecer el corazón de Faraón. Ve y háblale a Faraón, aunque yo le voy a endurecer el corazón. ¿Y qué tal Moisés? Ah, no, Señor, entonces háblele usted porque... Y a veces somos así con el Señor. Nos damos cuenta que nosotros somos mensajeros, no secretarios. Por eso comparte. Comparte con otros. Trabaja para otros. Ora a ellos. Señor, los pongo en tus manos. Quiero hablar con ellos, dame la oportunidad de hablar. A veces no buscamos el tiempo del Señor, sino nuestro tiempo. Y a veces nos afanamos y en lugar de dejar que sea el Señor el que vaya planteando las circunstancias. Qué rico cuando es en el tiempo del Señor, encontramos una respuesta. Pero cuando es en nuestro tiempo nos podemos estrellar tranquilos. Por eso, encomienda. Encomienda a cada creyente. Capacitémonos para enseñar a otros. Hay gente que suelta palabras, pero no ha pedido la dirección del Espíritu Santo. Y esto nos ayuda entonces a ver que muchas veces no sabemos sobrellevar los sufrimientos. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo ya está hablando de los soldados. Si tú eres un soldado de Cristo, debes aprender a llevar las privaciones, los sufrimientos. Te van a criticar, te van a decir tantas cosas. En mi vida de creyente yo siempre he querido encontrar ese jabón del que todo el mundo habla. Esa costumbre no fue que le lavaron la mente. Oiga, genial, ese es un jabón que uno necesitaría. Que no me venden un tricito. Y hay que aprender a sobrellevar todas esas cosas. Hay que aprender a dejarle las cosas al Señor. Aprender a tener ese corazón impermeable. Todo depende de lo que nosotros dejamos entrar. Entonces, si queremos ser útiles para el Señor y estamos amargados y estamos resentidos y estamos odiando, pues no vamos a poder ser útiles para el Señor.
Pero también entre todas estas cosas evitemos las distracciones. Muchas veces el enemigo utiliza distracciones y nosotros nos dejamos llevar y nos dejamos apartar. Y cuando nos damos cuenta estamos lejos. Por eso ninguno que milita se enreda en los negocios. Mantente enfocado. Mantente con claridad. Evita a toda costa distraerte. Vas a perder tiempo. Te vas a distanciar del Señor. Y no vas a cumplir ese objetivo que te has propuesto. Tú eres un soldado del ejército de Cristo. Tienes que mantenerte centrado. Busca complacer a tu comandante. Eso es lo que hace un buen soldado. Y estamos hablando de ser soldados de Cristo, por eso debemos observar las reglas. Segunda Timoteo 2:5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Pablo pasa de la analogía del soldado a la analogía del atleta. Y si el atleta no corre de acuerdo a las normas, lo van a descalificar, le van a bajar puntos. ¿Tú quieres ser útil para Dios? Observa los mandamientos. Observa los preceptos. Porque si no lo estarías haciendo en tu fuerza. Y para ser útil en Dios debemos trabajar duro. Segunda de Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Mire cómo Pablo nos habla del soldado, pasa al atleta y después hace la analogía con el granjero. Tiene que arreglar la tierra, regar la semilla, cuidarla, empezar la siega para poder recoger. Y lo que más valoramos en la vida es lo que más duro nos ha costado. Y tener esa comunión con el Señor no es fácil porque aún nuestra carne jala y hay cosas que nos distraen y tantas cosas que se nos presentan en el día. Pero si tú estás firme y estás trabajando duro en aprender la palabra, en seguir adelante, vas a ver tus frutos. Y entonces tenemos que aprender a meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo vas a ser útil a Dios si no conoces a Dios? Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que digo y en el Señor te dé entendimiento en todo. Solo el Padre puede darnos comprensión sobre la palabra. Solo el Espíritu Santo nos puede poner revelación en nuestro corazón sobre la palabra. Pero nos corresponde hacer nuestra parte. Porque si el Señor pone en tu corazón la revelación, pero tú no lees la palabra, ¿qué te va a revelar? Tienes el regalo, pero no lo has abierto. Hay gente que no ha estrenado los dones. Los tiene empacaditos, los recibió y ya los tiene guardados. Por eso, meditemos en la palabra. Conozcamos al Señor para poderle ser útil. Pero también, si tú quieres ser útil al Señor, si tú quieres servirle, tienes que centrarte en Jesús. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Y mira segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Cuando nosotros miramos el evangelio, trata de Jesús, no de nosotros. Trata de la salvación en Cristo Jesús, no en nosotros. Debemos ser cristocéntricos. En muchas iglesias se está perdiendo la palabra del Señor. Ahora se habla de emociones, de prosperidad y de tantas cosas. Tú y yo debemos estar centrados en Cristo, centrados en la palabra. Y cuando estamos centrados de la palabra, pues entonces vamos a interpretar rectamente la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Y qué hermoso, porque tú y yo utilizando bien la palabra de verdad, pues entonces vamos a interpretarla, no vamos a poner nuestros sentimientos, nuestras emociones, no vamos a sacar la palabra de contexto como cualquier pretexto, sino vamos a estar siempre ahí firmes en la palabra del Señor. Y cuando tú y yo estamos centrados en la palabra del Señor, centrados en Jesús, pues nos vamos a apartar del mal. Segunda de Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y entonces apartarme del mal también significa arrepentirme. Y arrepentirme no es un acto puntual. No es algo que se da y ahí terminó. No, no, no. Es una actitud continuada que conlleva que te apartes del mal todos los días de la vida. Segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de limpio corazón invocan al Señor. Miren, hay que huir de las pasiones. Eso es apartarse del mal. La palabra lo está diciendo. Y a veces nosotros nos dejamos llevar, nos dejamos arrastrar. Pero también apartarse del mal es ser un pacificador. Segunda de Timoteo 2:22-25. No solo huye de las pasiones juveniles, no solo sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón limpio que invocan al Señor, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido entre otras cosas. Mire, Pablo está hablándole a Timoteo y le está hablando como a un hijo. Y le está diciendo, oye, esmérate por la paz. Con todas las contiendas que hoy en día hay en el mundo, una más bien debe ser una menos. Porque si andamos en la paz, si somos pacificadores, vamos a evitar. Y a veces el evitar es quedarse uno callado. Y a veces el evitar es no prestar atención. A veces el evitar es dejar hablar. Todas esas cosas debemos aprenderlas en el Señor. El conflicto consiste en quejarse del otro. En las discusiones, los desacuerdos y todas aquellas peleas, enfados, debemos saber cómo comportarnos. Acuérdate que las peleas son peligrosísimas, son destructivas. Debemos alejarnos de nuestra vida. Hay gente que le fascina pelear. Y a veces uno les dice, examine el corazón. No, mi corazón está sano. Yo no tengo nada contra nadie. Pero a veces tienen contra sí mismos. Andan guerreando en todo. Andan peleando por todo. Y terminan llorando, atacados por todo. Porque hay dolor en su corazón. Por eso aprendamos a estar constantemente comunicados con el Espíritu Santo. Él nos ayuda a restaurar esa paz que a veces se embolata. Pero también nos ayuda a evitar las peleas. Y entonces para ello, pues, sea amable lo mejor posible con todos. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Pero también, y lo digo con todo respeto, mansos pero no mensos, porque a veces, no, es que como usted es cristiano. Claro, el Señor no peleaba, pero era firme. Le decía a los fariseos lo que tenía que decirles. Le dijo a los cambistas lo que tenía que decirles. Le dijo a los religiosos lo que tenía que decirles. Solo que era firme, no estaba peleando con el uno, ni cazando peleas tampoco, no. Él decía lo que tenía que decir y listo. Eso hace parte de la amabilidad, no, sin ser groseros. Porque hay gente que es sincera, pero es que es grosera, es altanera.
Entonces también tenemos que mirar. Tú puedes decir las cosas, porque el problema no es el qué, sino el cómo se dicen. Entonces tú puedes decir las cosas de una muy buena, de un buen modo, sin estar hiriendo y sin estar echando vainas, como dice alguno. ¿Mm? Y si tenemos en cuenta todas estas cosas, pues también el Señor nos lleva a aprender a enseñar. Segunda de Timoteo 2, 24, 25 nos dice que un siervo del Señor es capaz de enseñar. Y enseñar es corregir. Con firmeza. Ahora, la enseñanza es un ministerio especializado, pero también es la tarea de todos. Tú y yo como cristianos estamos llamados a enseñar. Y para enseñar tenemos que ser amables, firmes pero amables. O sea, humildemente debes corregir a los adversarios y debes siempre buscar que la esperanza de Dios les conceda el arrepentimiento, que los lleve a conocer la verdad, así como está diciendo aquí en segunda de Timoteo. Y para ello entonces pues no debe ser resentido. Porque el que es resentido es propenso a irritarse. Y ello conlleva a envenenar las relaciones. Porque como siempre andas a la defensiva. Pero también para ser útil al Señor es necesario adorar al Señor en toda circunstancia. Nunca olvides que el Señor está buscando adoradores. En espíritu y en verdad. Cuando nosotros vamos al Salmo 57, 7, 9, David proclama: mi corazón está firme, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, te alabaré, oh Señor. Y David nos está enseñando que debemos responder a esa experiencia del amor de Dios. Adórale con los dones que tienes. Hazlo no solo en lo privado, sino también en lo público. No solo cuando lo deseas, sino también firmemente en los momentos difíciles. A veces no nos es fácil decirle gracias, Señor, por este problema que estoy teniendo. Pero sí puedes adorarle al Señor en el momento de las circunstancias. Muchos porque no son útiles para el Señor, porque no escuchan a Dios. Cuando tú miras Jueces o cualquier libro de la Biblia, pero en especial en el Antiguo Testamento, ves cómo el pueblo escogido de Dios se metía en problemas. Y todo porque no escuchaba la voz de Dios. Jesús también habló de lo mismo. Jesús hablaba de que la clave de la vida es escucharlo y creerle. La verdad, todos los que escuchen mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Juan 5:24. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, por mi propia cuenta. ¿Qué me dice Jesús? Primero escuche, después decida. Juan 5:30. A veces procedemos y no hemos escuchado. Y no nos pasa nomás con Dios. A veces contestamos antes de que nos hagan la pregunta. Entonces no escuchamos ni a Dios ni al prójimo. Si tú quieres ser útil para Dios, haz el bien posible. Haz el bien sin mirar a quién. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa debe ser una respuesta en esa vida de fe. Porque cuando tú estás en esa vida de fe,
lo más que te va a salir es hacer el bien. Jamás vas a pensar en mal, ni vas a maldecir, ni nada de esas cosas. Sino que siempre vas a hacer y vas a buscar complacer a Dios. Ahora, eso no es fácil. Porque lo más difícil que nosotros a veces tenemos por nuestra terquedad es poner en práctica la palabra. Pero si nosotros hacemos el bien posible y buscamos complacer a Dios, pues ¿cómo va a ser nuestro caminar tan diferente? El problema es que nosotros siempre buscamos complacernos a nosotros mismos. Somos tan egoístas que primero pensamos en nosotros que en los demás. Entonces tenemos que aprender a pensar más en el prójimo. Porque si tú piensas en Dios, tienes que pensar en el prójimo. Y entonces tú vas a agradar al prójimo para agradar a Dios. Y estamos hablando desde el servicio. Porque entonces ahorita vamos a ser simpáticos con la gente y entonces que todo el mundo nos haga risa. No, estamos hablando desde el servicio. Entonces si tú le puedes hacer un favor al vecino, hazlo. No esperando que te lo pague. No, 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 no. Busca agradar a Dios y si puedes servir, sirve. El que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien y complacer a Dios en amar al prójimo. Y nunca debemos olvidar que Dios está con nosotros. Cuando nosotros miramos en la Biblia, encontramos que exaltó a Gedeón. El Señor está contigo, guerrero valiente. Jueces 6:12. Y mire lo que Gedeón le respondió a Dios. Pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Y qué le dice el Señor? Yo estaré contigo. ¿Qué prometió Jesús? Que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Por lo tanto, nunca estamos solos. Nosotros siempre andamos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y a veces tú crees que estás luchando solo, que estás abandonado, que es que nadie te quiere. No, no. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van contigo. Y tú los puedes llevar de la mano y ellos te pueden guiar. Pero para ello hay que conocer nuestras debilidades. Yo puedo salir y serle útil al Señor cuando yo reconozco mis debilidades y habrá en algunas áreas que no es mi fuerte. Entonces en esas me tocará quedarme quieto, pero en otras yo puedo avanzar. Gedeón preguntó, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil en Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Tú no te has dado cuenta que a veces Dios no nos puede utilizar? Y no nos puede utilizar debido a nuestras debilidades. Entonces es cuando Dios tiene que trabajar en nuestras debilidades y a través de ellas vas a poder representar al Señor. Porque nosotros somos mejores en el servicio en nuestras debilidades que en nuestras fortalezas. Porque en nuestras fortalezas nos creemos sobrados y lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero en nuestras debilidades dejamos que sea el Señor el que nos lleve. Por eso aprende a obedecer a Dios sin temor. Gedeón hizo lo que el Señor le había ordenado. Jueces 6:27. Y si tú miras en Jueces 6:30, él arriesgó su vida. A veces somos tímidos frente a la oposición, somos tímidos frente a lo que el Señor nos está diciendo. Somos tímidos, pero cuando nos dejamos llenar de la fuerza del Señor, entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a enfrentar la oposición y vamos a ver que no es nada comparada con la fuerza que el Señor nos da. Jesús se enfrentó. Tuvo que enfrentarse a los fariseos, tuvo que enfrentarse a los religiosos, a los enemigos de esa época.
Y Él dice que está con nosotros, entonces también en nuestra época nos ayuda a enfrentar a todas aquellas oposiciones y entonces aprendemos a caminar en el Señor. Y puede ser que hay situaciones que nos den miedo, pero eso no quiere decir que ya estamos derrotados, sino que vamos a seguir adelante. Vamos de la mano del Señor. Por eso cuando el temor toque a tu puerta, deja que la fe conteste. Deja que ella sea la que abra la puerta. Y entonces debemos aprender que para ser útiles en el Señor, si le queremos servir a Él, pues Dios siempre nos deja tomar las decisiones apropiadas. ¿Cuándo? Cuando nos llama a servirle. Qué rico que le podamos contestar, sí, aquí estoy. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, examina tu corazón y contesta sinceramente si has deseado ser útil en las manos de Dios. Todos deberíamos pensar así. Pero ¿sabes qué? Primero debemos cumplir un proceso. Siempre el Señor nos lleva en un proceso. Y según la Biblia, el proceso involucra 3 componentes. La Biblia nos habla de la disposición del corazón, de las decisiones oportunas y de la capacitación en manos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué nos habla de la disposición del corazón? Porque Dios no puede utilizar a nadie cuyo corazón no tenga la disposición. Él no obliga a nadie. Eres tú el que dispones servirle al Señor. El Señor jamás te va a obligar. Pero en segundo lugar, las decisiones oportunas. Cuando nosotros miramos, encontramos en la Biblia una época donde abundó mucho el pecado. Sobresalía el pecado, era una época de pecado abundante. Y Dios llama a Noé y le dice que construya un arca. Y lo dice antes del diluvio, en una época que ni siquiera había lluvia, en una época donde él tuvo que armarse de paciencia, de madera, de brea, para darle forma a la embarcación. Cada día tuvo que enfrentar burlas, oposiciones, críticas, y él tuvo que decidirse en ese momento oportuno. Tuvo que decidirse a hacerle caso al Señor. Por eso tú y yo tenemos que tomar las decisiones en el momento oportuno. Más cuando esas decisiones giran alrededor de qué? Del llamamiento que Dios nos hace. ¿A cuántos el Señor ha llamado y todavía lo están pensando si decidirse o no? Pero en tercer lugar debemos dejarnos capacitar por el Espíritu Santo. Si tú dispones tu corazón, si tú tomas la decisión, el Señor te va a capacitar por medio del Espíritu Santo. Y tú vas a poder llevar el propósito en tu vida. Y lo vas a hacer a través del Espíritu Santo. ¿Cómo cumpliré la misión que Dios me ha encomendado? Es sencilla. Dios te equipa para servirle. Dios genera las condiciones, las actitudes y las habilidades y aptitudes para ser útiles en la extensión del reino. Tú lo que te debes concentrar es en el llamamiento que Él te hizo. No te enfoques en el cómo. Eso es algo que el Señor va a proveer. El Señor atenderá en el momento oportuno el cómo. Pero tú tienes que estar pendiente del cuándo. Porque es tu decisión. Hay gente que el Señor llama y le dice, ay no, mañana, hoy no, estoy tan ocupado. Tengo tantas cosas que hacer. Por eso, el cuándo es cuando tú tienes que tomar la decisión. Listo, Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que yo haga?
Es que lo prioritario es responder a su llamado. Él hará el resto. Obrará a través de nuestras vidas. El Señor siempre ha deseado impactar y transformar el mundo a través de nuestras vidas y de nuestro servicio. Pablo fue enfático en señalar que el Padre Celestial nos bendice con los dones que hacen eficaz el ministerio para el que fuimos llamados. Pero a veces no nos damos cuenta. Y entonces podríamos ir a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él dio a algunos el ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú no estás solo, yo no estoy solo. Todos tenemos el proceso de llamamiento y cumplimiento de una misión. Pero también el Señor nos dijo que no todos somos apóstoles, no todos somos iguales, no todos somos del mismo parejitos. No, nosotros no. Cada uno tiene sus dones, cada uno tiene su ministerio. ¿Para qué? Para hacer ese cuerpo de Cristo. Por eso el de ser discípulos de Jesús tiene una implicación grande. Convertirnos en poderosos instrumentos en sus manos. Cuando tú dispones el corazón, Él te usa como quiere. Es algo que está íntimamente relacionado. Tu desempeño y mi desempeño va a ser eficaz en la extensión del reino, pero no depende de nosotros. Depende después de la decisión de nosotros, va a depender solo de Dios. Él es quien nos provee, Él es quien nos capacita, Él es el que hace la obra por medio de nosotros. Y todo es por medio del Espíritu Santo. Por eso comprendamos ese don espiritual. Porque el don espiritual es la manifestación del Espíritu Santo, que obra en la vida de las personas. ¿Para qué? Para facultarnos, para obedecer lo que Dios nos indica que hagamos. Luego, ¿qué hace? Equipa a las personas mediante el Espíritu Santo con el fin de cumplir lo que Él nos encomienda. ¿Tú deseas tener las aptitudes, las habilidades y los dones que necesitas? Empieza a depender del Señor. Empieza a tener esa dependencia. Esa es la palabra clave. ¿Quieres ser útil al Señor? Dependa del Señor. Si tú caminas junto a las huellas de Jesús, en su condición de discípulo, estás llamado a no desprenderte de tu mano. Si dependes de Él y es fiel en los mandamientos, pues vendrá sobre ti una capacitación. Esa capacitación que se necesita. Y podrás ser útil. Y vamos a rendir el máximo de nuestras potencialidades, porque estamos guiados, estamos bendecidos y estamos capacitados. Por eso hoy te invito a que seamos útiles en el Señor. Hoy te invito a que tú y yo podamos caminar de la mano del Señor y ser útiles en todo tiempo. Por eso ahí donde estás, órale al Señor y toma la decisión de servirle. Papito Dios, hoy te damos gracias, Señor Padre misericordioso. Y nuevamente, Señor Padre Santo, queremos decirte que queremos servirte, queremos ser útiles para ti, Señor. Así como un día preguntaste que a quién enviaría, hoy podemos decir, envíanos, Señor. Envíame a mí, envía a mi hermano, envía a todos, Señor, los que hoy quieren comprometerse contigo, Padre misericordioso. Papito Dios, pero también perdona a aquellos, Señor Padre misericordioso, que han aplazado el llamamiento. Porque a veces, Señor Padre misericordioso, han sacado excusas. A veces, Señor, nos encontramos como esos hombres que se cruzaron con Jesús, Padre misericordioso. Pero a cada uno tú les tuviste esa respuesta. Y hoy, Señor Padre misericordioso, tú nos tienes una respuesta a cada uno.
Por eso, Padre misericordioso, hoy queremos depender de ti, ser bendecidos por ti, Señor, ser llenos del amor de tu Hijo, pero ser capacitados, Señor, por el Espíritu Santo. Una y otra vez podemos decir, Señor, que somos de tu ejército y queremos caminar contigo, Padre misericordioso, de la mano de tu Hijo, Padre amado, y en esa guía y protección del Espíritu Santo, a la luz de la palabra. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, podemos sentir, Padre amado, que hemos sido útiles, Señor Padre misericordioso. Gracias por la oportunidad que nos das de servir, de enseñar y de aclarar, Señor, las inquietudes a todos aquellos que nos han escrito, Padre misericordioso. Ponemos en tus manos a todos aquellos que ven estas enseñanzas o los que la van a ver, Señor Padre misericordioso, para que ellos una y otra vez, Señor, evalúen su corazón y puedan tomar la decisión. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos enseñas también el proceso, Señor Padre misericordioso, y qué hermoso, Señor, que podamos disponer nuestro corazón. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Un abrazo para todos. El Señor nos continúe bendiciendo. Toma esa decisión de corazón y déjate capacitar por el Espíritu Santo. Si el Señor te ha llamado, dile, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Si crees que necesita el carbón encendido, habla con el Señor. Si crees que necesitas avivar el fuego del Espíritu Santo que hay en ti, habla con el Señor, órale al Señor y Él te guiará en todo lo que tienes que hacer. Buenas noches.